Imagina una sala secreta donde se deciden contratos, inversiones y futuros. Imagina que, detrás de puertas blindadas, hay nombres que mueven más dinero que países enteros. No es ficción, es real. Y hoy vas a ver quiénes ocupan esos sillones. En este Top 10 veremos a quienes controlan gigantes tecnológicos, cadenas de lujo, chips que impulsan la inteligencia artificial y empresas que compran el futuro. No solo diremos cifras, te contaremos cómo llegaron, qué decisiones absurdas los hicieron millonarios y qué riesgos tomaron para quedarse arriba. Prepárate para historias de audacia, jugadas legales, apuestas tecnológicas y golpes de azar que cambiaron fortunas. Al final de este vídeo, entenderás mejor por qué el dinero se concentra donde se concentra. ¿Y qué significa eso para el resto de nosotros? Si crees que sabes quién manda, espera. Algunas de estas historias van a volar tu cabeza. Empezamos. No empezó creando una empresa. No lanzó un producto revolucionario. Ni siquiera fue el fundador. Pero durante años estuvo exactamente en el lugar donde se decidía el futuro de la tecnología. Steve Ballmer entró en Microsoft en 1980 como empleado número 30. Tenía solo 24 años. Había dejado un MBA en Stanford para trabajar con un antiguo compañero de Harvard, Bill Gates. Su papel no era diseñar software, era algo mucho más incómodo. Hacer crecer una empresa que aún no sabía hasta dónde podía llegar. Ballmer se convirtió en la voz comercial de Microsoft, el hombre que empujó Windows, Office y el ecosistema empresarial hasta convertirlos en estándar mundial. Mientras otros soñaban con productos, él se obsesionó con una idea simple. I have 4 words for you. I love this company. Yes! En el año 2000, asumió el cargo de CEO. Una etapa polémica, criticada, pero tremendamente rentable. Bajo su mandato, Microsoft multiplicó ingresos, dominó el software corporativo y consolidó una posición que todavía hoy sostiene a la compañía. Cuando dejó la empresa en 2014, Ballmer hizo algo que casi nadie esperaba. No vendió sus acciones. Mientras otros ejecutivos diversificaban, él se quedó. Confió. Y el tiempo hizo el resto. Hoy conserva una de las mayores participaciones individuales en Microsoft. Y eso, en plena explosión de la nube y la inteligencia artificial, lo cambió todo. En paralelo, dio un giro inesperado. Compró Los Ángeles Clippers por $2.000 millones. En su momento, parecía una locura. Hoy, el equipo está valorado en más de 7.500 millones. A sus 69 años, Steve Ballmer posee un patrimonio estimado de $147.000 millones. No construyó su fortuna con una idea brillante. La construyó con una decisión rara en este nivel: quedarse cuando otros se fueron. Y por eso, abre esta lista. Mientras el mundo perseguía velocidad, disrupción y titulares, hubo alguien que eligió exactamente lo contrario. Nada de prisas, nada de modas, nada de promesas vacías. Warren Buffett entendió muy pronto que el dinero no se crea con ruido, sino con tiempo. Nació en Omaha, Nebraska, una ciudad que nunca fue sinónimo de poder financiero. Su padre era congresista, sí, pero no vivían rodeados de lujo. A los 11 años compró su primera acción. A los 13 ya presentaba declaraciones de impuestos. No porque fuera un genio precoz de película, sino porque tenía una obsesión clara: entender cómo funcionaba el dinero cuando nadie miraba. Mientras otros buscaban empresas brillantes, Buffett buscaba empresas aburridas, negocios sólidos, predecibles, invisibles para el gran público, aseguradoras, ferrocarriles, consumo básico. Así nació Berkshire Hathaway, no como una startup,
no como una revolución tecnológica, sino como una máquina de paciencia. Década tras década, Buffett reinvirtió, esperó, dejó que el interés compuesto hiciera el trabajo que la mayoría no soporta esperar. Nunca necesitó oficinas espectaculares, nunca persiguió un estilo de vida excéntrico, vivió en la misma casa durante más de medio siglo, comía en los mismos sitios, pensaba a largo plazo cuando todo el mundo miraba el trimestre, y cuando el mercado entraba en pánico, él compraba. A los 95 años, Warren Buffett anunció su retirada como CEO de Berkshire Hathaway, no como un final dramático, sino como una transición silenciosa, exactamente como había vivido toda su carrera. Hoy, su patrimonio neto se estima en $149.000 millones. Pero hay un dato que lo separa del resto de esta lista. Buffett ha prometido donar el 99% de su fortuna. Ya ha entregado más de $65.000 millones a causas filantrópicas. Nunca buscó ser el más rico del mundo. Buscó ser el más coherente con su propia forma de ver la vida. Y en un ranking dominado por imperios tecnológicos, él demuestra algo incómodo para muchos, que la riqueza más grande no siempre la construye el que corre más rápido, sino el que aguanta más tiempo. Durante años, el poder tecnológico estuvo repartido. Había gigantes del software, gigantes del hardware, gigantes de Internet. Y luego llegó una pieza que nadie veía como protagonista, un chip. Jensen Huang nació en Taiwán, creció entre mudanzas y adaptación constante. De niño fue enviado a Estados Unidos, junto a su hermano, mientras su familia intentaba escapar de la inestabilidad política en Asia. No llegó a Silicon Valley con contactos. Llegó con disciplina, estudió ingeniería eléctrica, trabajó en empresas donde aprendió algo clave. El futuro no iba a depender solo del software, sino de quién controlara la potencia de cálculo. En 1993, junto a 2 socios, fundó NVIDIA. Durante años fue vista como una empresa más de tarjetas gráficas para videojuegos, un nicho rentable, pero limitado. Nada que justificara titulares. Hasta que el mundo cambió. La inteligencia artificial dejó de ser teoría. Los modelos empezaron a necesitar una capacidad de procesamiento brutal. Y ahí, casi sin hacer ruido, las GPUs de NVIDIA se convirtieron en el cuello de botella del futuro. Mientras otras compañías reaccionaban, NVIDIA ya estaba posicionada. Centros de datos, entrenamiento de modelos, infraestructura de IA, todo pasaba por sus chips. En 2024, superó valoraciones que parecían imposibles. En 2025, se convirtió en una de las empresas más influyentes del planeta. Y en 2026, su impacto ya no se mide solo en ingresos, sino en dependencia global. Hoy, Jensen Huang posee un patrimonio estimado de $162.000 millones. No porque venda un producto visible al consumidor, sino porque controla la base sobre la que se construye el futuro digital. Nunca fue el más mediático, nunca buscó ser el rostro del hype. Pero cuando la inteligencia artificial se volvió inevitable, su empresa ya estaba en el centro del tablero. Y eso lo coloca aquí, porque a veces el verdadero poder no está en quien crea la idea, sino en quien hace posible que exista. El lujo no nace del ruido, nace del control. Mientras otros construían fortunas a base de velocidad, Bernard Arnault entendió algo distinto. El verdadero dinero está en el deseo. Nació en Francia, en una familia acomodada, pero lejos del mundo de la moda. Su entorno era la construcción, el hormigón, los números fríos. Nada de pasarelas, nada de glamour. Y aún así, vio algo que otros ignoraban. Las marcas de lujo no vendían productos, vendían estatus, pertenencia, historia.
A principios de los años 80, cuando muchas casas históricas estaban debilitadas, Arnault hizo su primer movimiento decisivo. Adquirió Christian Dior, no como un capricho, como una pieza clave. Desde ahí, empezó una estrategia que redefiniría el lujo moderno. Comprar marcas legendarias, reestructurarlas, proteger su identidad y escalar su alcance global. Louis Vuitton, Moet y Chandon, Givenchy, Sephora, Tiffany. Cada adquisición no era una apuesta aislada, era parte de un sistema. Así nació LVMH, el mayor conglomerado de lujo del planeta. Mientras el mundo se aceleraba, Arnault hizo lo contrario. Exclusividad, control de producción, precios altos, narrativa cuidada. Y funcionó. En crisis económicas, el lujo resistió. En la era digital, el lujo se adaptó. En mercados emergentes, el lujo se volvió aspiracional. Hoy, Bernard Arnault posee un patrimonio estimado de 195.000 millones de dólares. Es el único no estadounidense del top 10 y también uno de los pocos que ha construido su fortuna sin tecnología, sin petróleo y sin finanzas agresivas. Solo marcas, solo percepción, solo deseo. Arnault no domina titulares diarios, domina vitrinas, escaparates y símbolos. Porque cuando el dinero sobra, la gente no compra lo que necesita, compra lo que representa quién es. Y nadie ha entendido eso mejor que él. No empezó como una empresa, empezó como una herramienta, una forma rudimentaria de conectar estudiantes en un campus universitario. Nada más. Mark Zuckerberg no buscaba hacerse rico, buscaba optimizar relaciones, reducir fricción, hacer visible lo que ya existía. ¿Quién eras? ¿Con quién te relacionabas? ¿Qué pensabas? Desde Harvard, aquella idea pequeña se expandió más rápido de lo que nadie podía controlar. Facebook no creció por marketing, creció porque la gente se reconocía dentro. Primero universidades, luego ciudades, después países y finalmente el mundo. Mientras otros intentaban copiar funciones, Zuckerberg entendió el verdadero valor, los datos sociales. Cada amistad, cada interacción, cada clic. No construyó una red social, construyó la infraestructura social de Internet. Con el tiempo, Facebook dejó de ser solo Facebook, Instagram fue absorbida, WhatsApp también, y el ecosistema se cerró. Cuando el crecimiento orgánico empezó a ralentizarse, Mark tomó una decisión que muchos consideraron una locura: apostar todo por el metaverso. Cambió el nombre de la empresa a Meta, redefinió su narrativa, aceptó pérdidas colosales a corto plazo para posicionarse en el siguiente ciclo tecnológico. Durante años fue criticado, cuestionado, subestimado. Pero mientras el ruido crecía fuera, la máquina seguía generando ingresos dentro. Publicidad, escala global, dominio absoluto del tiempo de atención. Hoy, Mark Zuckerberg posee un patrimonio estimado de 226.000 millones de dólares. Con solo 41 años, no es el empresario más carismático, ni el más admirado, ni el más querido. Pero entendió antes que nadie que el verdadero poder no está en vender productos, sino en intermediar relaciones humanas. Porque cuando controlas cómo se conecta la gente, controlas mucho más que una plataforma. Controlas el flujo de la sociedad. A diferencia de muchos en esta lista, Sergey Brin nunca buscó estar en el centro. Nunca quiso ser la cara. Nunca quiso ser el líder visible. Nunca quiso el foco, pero sin él, Google no existiría. Brin nació en la Unión Soviética y emigró a Estados Unidos siendo niño, escapando de un sistema que limitaba el conocimiento y el pensamiento libre. Esa experiencia marcaría todo lo que vendría después. Años más tarde, en Stanford, conoció a Larry Page, dos estudiantes. Un problema concreto. Internet crecía sin orden, y nadie sabía cómo navegarlo de forma eficiente.
Mientras otros veían la red como un escaparate, ellos la vieron como un sistema matemático. PageRank no era solo un algoritmo, era una forma de decidir qué información merecía ser vista primero. Y ahí es donde Brin fue clave. Mientras Page empujaba la visión, Brin construía la lógica, la arquitectura, la base técnica que haría que Google fuera imposible de alcanzar. Google creció sin hacer ruido, sin campañas agresivas, sin promesas grandilocuentes. Simplemente funcionaba mejor que todo lo demás. Y cuando el buscador ya dominaba Internet, no se detuvieron. Publicidad, datos, Android, YouTube, mapas, correo, infraestructura. Google dejó de ser un producto y se convirtió en el sistema operativo de la vida digital. Brin, a diferencia de otros magnates tecnológicos, dio un paso atrás cuando el imperio ya estaba construido. Menos apariciones públicas, menos titulares, más influencia silenciosa. Hoy, Sergey Brin posee un patrimonio estimado de 237.000 millones de dólares, sin discursos, sin provocaciones, sin necesidad de demostrar nada. Porque algunas de las mayores fortunas del planeta no se construyen gritando. Se construyen diseñando el motor que hace que todo lo demás funcione. Antes de que Amazon dominara el planeta, antes de los almacenes infinitos, antes de los drones y la nube, Jeff Bezos tenía una obsesión muy simple: el crecimiento exponencial. A mediados de los años 90, Internet apenas era un experimento. La mayoría lo veía como una moda pasajera. Bezos vio algo distinto. Vio una curva que subía sin freno. Dejó un trabajo seguro en Wall Street, metió sus ahorros en una idea absurda para la época y se encerró en un garaje en Seattle. No quería crear una tienda. Quería crear la tienda. Amazon empezó vendiendo libros porque eran fáciles de catalogar. Pero desde el primer día, el plan era mucho más grande. Bezos no competía por márgenes, competía por tiempo. Reinvertía todo. Aceptaba pérdidas. Quemaba dinero mientras otros buscaban beneficios rápidos. Cada decisión tenía una lógica clara: hacer que Amazon fuera imposible de reemplazar. Logística propia. Entrega cada vez más rápida. Un catálogo que parecía infinito. Y cuando el comercio electrónico ya era suyo, Bezos dio el golpe maestro. Amazon Web Services. Mientras el mundo miraba la tienda, Amazon se convirtió en la infraestructura invisible sobre la que funciona Internet. Netflix, gobiernos, startups, corporaciones, todos alquilando potencia a Amazon sin darse cuenta. Bezos entendió algo antes que nadie. No ganan más los que venden productos, ganan más los que alquilan el sistema. Hoy, Jeff Bezos tiene un patrimonio estimado de 242.000 millones de dólares. Ya no dirige Amazon día a día. Ahora apunta al espacio, a la biotecnología, al futuro. Pero su mayor legado no es una empresa. Es haber demostrado que, si controlas la infraestructura, controlas el juego. Mientras algunos construían productos para el usuario final, Larry Ellison eligió otro camino. Uno más silencioso, más técnico, mucho más rentable. En los años 70, las empresas acumulaban datos, pero no sabían qué hacer con ellos. Eran lentos, desordenados, difíciles de manejar. Ellison entendió algo clave antes que el resto. La información iba a ser el verdadero poder. Así nació Oracle. No era una empresa vistosa, no era popular, pero era absolutamente necesaria. Gobiernos, bancos, multinacionales. Todos necesitaban bases de datos fiables, seguras y escalables. Y Oracle se convirtió en el estándar. Ellison no vendía software, vendía dependencia. Si una empresa entraba en Oracle, salir era casi imposible. Durante décadas, Oracle creció en la sombra, mientras Ellison acumulaba acciones, control y una fortuna que parecía imparable. Cuando la nube y la inteligencia artificial llegaron,
Oracle no desapareció, se adaptó. Centros de datos, infraestructura para IA, alianzas estratégicas con los mayores jugadores del mundo. Durante un breve momento, Ellison llegó a rozar cifras históricas, acercándose como nunca nadie a Elon Musk. Hoy, pese a las correcciones del mercado, Larry Ellison mantiene un patrimonio estimado de $245.000 millones. A sus más de 80 años, sigue tomando decisiones clave, invirtiendo, moviendo piezas. Porque Ellison nunca quiso ser el más famoso. Quiso ser el que está debajo de todo. Y cuando controlas los datos, controlas a quienes toman decisiones. Cuando se habla de Google, siempre se habla en plural. Larry Page y Sergey Brin. Dos nombres inseparables. Dos mentes que cambiaron Internet. Pero en este ranking no hablamos de ideas. Hablamos de poder acumulado. Y hoy, Larry Page está por encima. Mientras Sergey se mantuvo más ligado al espíritu original del proyecto, Larry fue quien empujó Google a convertirse en algo mucho más grande que un buscador. No se conformó con dominar Internet, quiso construir la estructura que lo sostiene. Bajo su influencia, Google dejó de ser una empresa concreta y pasó a transformarse en un ecosistema entero. Esa diferencia de enfoque es clave, porque Larry no jugó solo a crear productos, jugó a poseer capas enteras del mundo digital. No porque uno fuera más listo que el otro, sino porque Larry entendió antes dónde estaba el dinero real, en controlar infraestructuras, no solo ideas. Cuando Alphabet nació, cuando se reorganizó el poder interno, cuando algunos se retiraron del foco, Larry ya había asegurado su posición. No necesitaba aparecer. El sistema ya trabajaba para él. Y esa es la diferencia silenciosa que separa a los multimillonarios de quienes terminan en la cima absoluta. Larry Page no ganó esta posición creando algo nuevo. La ganó sabiendo qué no soltar nunca. Porque en los grandes imperios, el que diseña la estructura siempre acaba más arriba que el que ejecuta. Page acumulaba acciones y dejaba que el sistema trabajara por él. Incluso cuando llegaron las amenazas, regulación, juicios antimonopolio, presión política, Google no cayó, ajustó, resistió. Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, Page vuelve a moverse en silencio, explorando nuevos proyectos, mientras Alphabet sigue generando miles de millones. Su patrimonio actual se estima en $257.000 millones, colocándolo por delante incluso de su propio socio fundador, casi 3 veces menos que el número 1, y aún así, una distancia histórica con el resto del planeta. Larry Page nunca buscó ser el rostro del poder. Prefirió ser el arquitecto invisible del lugar donde el mundo va cuando quiere saber algo. Y ahora sí. Llegamos al punto donde la diferencia deja de ser grande y pasa a ser inmoral. El top 1. Si has llegado hasta aquí, ya lo has notado. El dinero no se reparte, se acumula. Y en la cima de esa concentración hay una sola persona que ha llevado esa lógica hasta un punto que la historia moderna no había visto nunca. Elon Musk no encaja en el molde clásico del multimillonario. No heredó un trono. No optimizó un sistema existente. Lo forzó. That third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead. No basta con participar en una industria rentable. Hay que colocarse en el nodo donde varias industrias chocan al mismo tiempo. Tecnología, energía, espacio, inteligencia artificial, comunicación. Mientras otros elegían un camino, Musk decidió caminar todos a la vez. PayPal fue solo el inicio, una prueba. El verdadero salto llegó cuando apostó por lo que nadie quería tocar. Coches eléctricos cuando no eran viables, cohetes reutilizables cuando eran una locura,
y una red de satélites cuando parecía ciencia ficción. Falló, perdió dinero, estuvo a semanas de la bancarrota, pero nunca salió, porque Musk no juega a corto plazo, juega a cambiar las reglas. Tesla has become the world's most valuable car maker. Elon Musk. He is now the richest person on the planet. Tesla dejó de ser una empresa de coches para convertirse en una plataforma tecnológica. SpaceX redujo el coste del acceso al espacio hasta hacerlo inevitable. Y con XAI y su control total sobre X, ha colocado la inteligencia artificial en el centro del debate global. Hoy, su patrimonio estimado es de 726.000 millones de dólares. Una cifra tan descomunal que ya no compite con personas, compite con países. Pero lo más importante no es cuánto tiene, sino dónde está colocado. Musk no concentra dinero, concentra influencia sobre el futuro, energía, información, exploración, decisiones que aún no se han tomado. Y ahí está la clave de todo este vídeo. Si has prestado atención, seguro que ya lo entiendes. No es solo trabajo, no es solo talento, es posición, es estar en el punto exacto donde una decisión mueve a millones de personas sin que lo noten. Y ahora la pregunta importante no es quién es el más rico. La pregunta es, ¿en qué sistema estás jugando tú? Y si no te gusta, ¿qué decisión estás posponiendo? Porque todos los nombres que has visto hoy tienen algo en común. Hubo un momento en el que nadie les garantizaba nada. Solo una elección. Nos vemos en el siguiente Top 10. Y recuerda, el dinero siempre sigue a quienes se atreven a pensar un paso más allá.